Mi vida nunca fue tranquila. Vivía con mi madre, una mujer sabia que curaba, rezaba y hablaba con los muertos. Cargaba en los hombros todos los secretos del pueblo. Muchos decían que era curandera, otros que era bruja, y los más cobardes aseguraban que hacía el mal, aunque luego fueran a tocar nuestra puerta cuando la desgracia les mordía los talones. Yo me llamo Rosa y crecí en ese medio, en el pueblo de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde el calor no perdona y la gente aprende desde niña a juzgar en silencio. Vivíamos en una casa humilde, en la orilla del pueblo, cerca del monte y del camino de terracería. Una casa pobre por fuera, pero llena de amor, ternura y muchas cosas sombrías que no se explican sin persignarse. Desde niña acompañaba a mi madre a los montes y de casa en casa. Veía mujeres desesperadas pedir amarres, hombres suplicar limpias y niños enfermos temblar de espanto. Yo miraba todo sin entender del todo, pero con los ojos bien abiertos. «No tengas miedo, mija», decía mi madre mientras leía las cartas. «El miedo se les huele y luego te lo usan en contra». Aprendí a rezar, a preparar trabajos, a escuchar sin preguntar. A veces, mi madre se sentaba en el corredor mientras yo molía maíz, y en su voz baja me explicaba cosas que no debía repetir. «Aquí se mira, se aprende y se calla», me advertía, «porque la lengua suelta trae muerte». Por las noches, oía pasos nerviosos acercarse a la casa, botellas destaparse y voces bajas pidiendo milagros. Algunos ni siquiera tocaban. Dejaban huevos, veladoras, dinero o gallinas en la entrada, como si temieran mirarla a los ojos. Un día, al volver del río, vi un cuervo parado en la puerta. No se movía. Nada más me miraba como si supiera algo que yo no. Mi madre lo espantó con ramas de pirul y me hizo entrar sin hablar. «Hoy no salgas, Rosa», ordenó con voz seca. «Hay cosas caminando que no deberían andar sueltas». Esa noche, un grito se oyó en el monte, largo, desgarrado, algo que no era de este mundo. Mi madre se persignó sin decir palabra y yo entendí, por primera vez, que algunas casas no están hechas para dormir tranquilas. Conocí a Santiago cuando ya era una muchacha formada, y el pueblo empezaba a mirarme con esa mezcla de respeto forzado, miedo callado y curiosidad mal disimulada, igualito que miraban a mi madre. Para entonces, yo ya sabía leer las miradas como ella leía las cartas. Sabía quién me temía de verdad y quién nomás fingía por conveniencia. Santiago era hijo de don Ernesto, un ranchero de los de antes, no de los más ricos, pero sí de los que tenían ganado, tierra, apellido y voz en las reuniones del pueblo. Lo vi por primera vez cerca del río, el mismo donde solía lavar la ropa con las demás mujeres, aunque ese día regresaba sola de una limpia, que mi madre había hecho en una casa con el aire más pesado que el clima. Fue él quien me habló primero, sin rodeos, sin miedo, como si no le importara lo que los demás dijeran. «Tú no eres como dicen», afirmó mirándome de frente. «Yo te he visto ayudar a la gente». Me quedé callada. Ya me habían dicho cosas así antes, pero ninguna con esa seguridad. Me fui sin responderle, pero la voz se me quedó pegada en la espalda. El amor me llegó despacio, a trozos, como quien se arrima a un fuego sabiendo que quema. Empezamos a vernos a escondidas, en el camino de terracería, detrás de la iglesia o en la plaza cuando ya no quedaban más que grillos y sombras. Santiago hablaba de futuro, de romper cadenas, de no repetir errores de sus padres. Pero la familia de él nunca lo permitió. Doña Clara, su madre, me veía como si trajera peste. Don Ernesto hablaba de mí sin cuidarse de que yo escuchara. «Esa es la hija de la bruja», decía con la voz seca. «Esa mujer trae desgracia». Una vez, cuando Santiago insistió en llevarme a su casa, doña Clara me recibió sin mirarme. «Aquí no queremos gente como tú», declaró cruzándose de brazos. «No vayas a ensuciar lo que nos ha costado levantar». Santiago discutía, gritaba,
Se iba del rancho con el machete colgado y el orgullo dolido. «No les hagas caso», me pedía apretando los dientes. «Yo no soy como ellos». Yo le creía, pero algo en mi pecho me decía que ese amor, tan dulce como peligroso, ya tenía mal sembrado en la raíz, y que el fruto, cuando madurara, no iba a ser bendito. Mi madre empezó a enfermarse sin aviso, como si de pronto su cuerpo ya no pudiera con todo lo que había visto, hecho y cargado en esta vida. Fue de un día para otro. Primero se cansaba más rápido. Luego, las manos le temblaban al prender las velas, y por las noches se quedaba mirando al techo, con los ojos bien abiertos, como si alguien invisible le hablara desde allá arriba. «Ya no me quieren aquí», susurró una madrugada mientras yo le acomodaba la cobija. «Ya me están llamando». Yo intenté curarla con todo lo que me había enseñado: rezos, limpias, infusiones de ruda, de toronjil, de estafiate. Le hablé al espíritu del monte, al alma del agua, a los difuntos que ella tanto ayudó. Pero nada sirvió. La enfermedad avanzó callada, y una madrugada simplemente dejó de respirar. La casa se llenó de gente, no por cariño, sino por costumbre. Llegaron como llegan los buitres, con las cabezas agachadas pero los ojos bien abiertos. Era bruja, pero ayudaba. Murmuraban afuera junto al naranjo del patio. A ver si la hija no sale peor. Me quedé sola, con el silencio metido en los huesos, y la casa oliendo a copal apagado. Hubo días en que pensé en irme, dejar el pueblo, su desprecio, las miradas punzantes y la sombra de mi madre que se sentía en cada rincón. Pero Santiago no me dejó. «No te vayas», me pidió una noche, con los ojos llorosos. «Cásate conmigo, yo te voy a cuidar». Acepté. Quise creer que el amor podía más que el odio, que la vida me debía algo bueno. Pero un día antes de la boda, doña Clara y don Ernesto llegaron a mi casa sin tocar. Entraron como si tuvieran derecho, con el ceño duro y la rabia en la lengua. «Nunca te vamos a aceptar como nuera», escupió ella mirándome de arriba abajo. «Este matrimonio está maldito». «No esperes respeto», agregó don Ernesto con la voz seca, «porque nunca lo vas a tener». Yo no respondí, solo los miré irse. Sabía que ese desprecio no iba a quedarse en palabras, era veneno sembrado, y yo ya conocía cómo crecían esas raíces. Esa noche, mientras arreglaba mi vestido, entendí algo que no quería aceptar. Mi desgracia apenas estaba empezando. Después de la boda, mi vida no se volvió más ligera, como yo había creído en mi ingenuidad de mujer enamorada. Seguimos viviendo en la misma casa humilde, al borde del pueblo, esa que ya tenía más sombras que ventanas. Pero el silencio empezó a pesar distinto, como si las paredes respiraran lento, aguantando algo que venía en camino. Yo tomé el lugar de mi madre. Encendía las velas desde antes que saliera el sol, preparaba infusiones, quemaba copal y recibía a mujeres que llegaban con la cara lavada de tanto llorar. Algunas buscaban un regreso, otras justicia, otras nomás querían que el dolor se callara un rato. Todas se persignaban al salir, a veces con fe, otras con miedo. Y yo, sola en el cuarto de trabajo, sentía como la energía se acumulaba en el aire, espesa como humo de leña verde. Santiago me miraba desde lejos. Nunca cruzaba la línea del cuarto donde yo atendía. Se quedaba en la cocina con las botas puestas y los brazos cruzados. «No me gusta eso, Rosa», comentó una noche mientras se limpiaba el sudor del cuello. «Siento que esas cosas jalan desgracia». «Esto me enseñó mi madre», respondí acomodando las velas del altar. «Y gracias a eso nunca nos ha faltado comida ni techo». Él suspiró, se persignó sin decir más y se fue a dormir con el ceño apretado. Me amaba, yo lo sabía, pero el miedo ya le había entrado por los poros. En el pueblo, los murmullos crecían como monte después de la lluvia. «Ahí va la bruja», decían bajito, pero lo suficiente para que yo escuchara.
Ya se metió con el hijo del ranchero. Yo caminaba con la cabeza alta como me enseñó mi madre, pero las miradas dolían, como piedras frías en la espalda. Fue en medio de esa calma rara, esa paz forzada, cuando el desastre cayó sin aviso. Una noche, el rancho de don Ernesto y doña Clara ardió. Fuego seco, traicionero, de ese que no perdona. Los animales corrieron al monte, los hombres llegaron con cubetas, pero ya era tarde. Se quemó todo, las paredes, el techo, los recuerdos, y con ellos la poca paciencia que les quedaba. Yo vi el humo desde mi puerta, y supe, sin que nadie me dijera, que iban a culparme. El día del incendio todavía me retumba en el pecho como si el humo se me hubiera quedado atorado en el alma. Cuando escuché los gritos, salí corriendo sin pensar. El cielo sobre el rancho se había vuelto negro, espeso, como si el diablo hubiera bajado por cuenta propia. La gente corría, los animales chillaban, y entre el caos, un peón levantó el brazo con la cara pálida. «¡Santiago está adentro!», gritó con la voz quebrada por el miedo. No sé cómo pasaron los minutos. Solo recuerdo que cuando por fin lo sacaron, Santiago ya no parecía humano. Tenía la ropa pegada a la piel, la carne abierta, negra, humeando. Gritó una vez, y luego solo gemía como animal herido. Me arrodillé junto a él sin pensar, sin miedo, como si con tocarlo pudiera regresarlo. «No me dejes», suplicó entre dientes. «No me sueltes». Lo llevamos a casa porque ya no había otro lugar. Nadie quiso hacerse cargo. El médico del pueblo llegó horas después, con la cara cansada y las manos temblorosas. Lo miró rápido y negó con la cabeza. «No hay muchos recursos», dijo limpiándose el sudor con un pañuelo viejo. «Esto es cuestión de un milagro». Me dejó un par de frascos, vendas y una mirada que ya sabía la respuesta. Luego se fue, como si su presencia fuera más carga que ayuda. Me quedé sola con el cuerpo de mi marido consumiéndose poco a poco. Lo cuidé como pude, día y noche limpiando pus, cambiando vendas, tragando el olor a carne quemada que se metía hasta en los sueños. Rezaba hasta quedarme sin voz. Hablaba con los muertos. Prometía favores que nunca había prometido, ni siquiera en los días de mi madre. «Te voy a salvar», le susurraba al oído cuando el dolor lo dejaba dormir. «No te me vayas, Santiago». Pero él solo gemía, se retorcía. A veces deliraba, con los ojos vacíos, mirando el techo como si viera algo que yo no podía ver. «Quémame otra vez», murmuraba con voz ronca. «Ya no siento nada». Y fue ahí, en esa frase, que entendí lo que el dolor puede hacerle a un hombre. Cómo puede arrancarle el alma a tiras sin matarlo. Cómo también sabe humillar, como la gente, como el miedo, como este pueblo. Mis suegros llegaron cuando ya llevaba días sin dormir. La casa olía a remedios viejos, a carne quemada, a sudor seco, a desesperación. Yo estaba inclinada sobre la cama, limpiándole las heridas a Santiago, cuando escuché pasos en el patio. No eran pasos de ayuda, eran pasos de juicio. Doña Clara entró primero, persignándose de forma exagerada, con esa mirada de quien cree que va pisando tierra maldita. Detrás venía don Ernesto, serio, con los puños apretados y la furia metida entre ceja y ceja. Se quedaron ahí, parados frente a la cama, mirando a su hijo como si ya no fuera suyo. El silencio pesaba como costal de piedras. Santiago apenas respiraba, con la cara empapada en sudor y las vendas pegadas al cuerpo. «Míralo nada más», soltó doña Clara al fin, con voz temblorosa pero llena de veneno. «Hecho pedazos. Y todo por culpa tuya». Quise explicar, quise hablar, decir que el incendio fue un accidente, que nadie sabía cómo empezó, que los peones lo sacaron como pudieron, pero no me dejaron abrir la boca. «No te hagas la santa», escupió don Ernesto dando un paso al frente. «Desde que te metiste con él, la desgracia se nos coló en la casa». Doña Clara empezó a caminar por el cuarto como si fuera suyo. Tocaba todo con asco.
las velas, los frascos, el altar de mi madre. ¿Ves estas porquerías?, dijo señalando con el dedo. Con esto lo embrujaste, con esto lo amarraste. Santiago se movió inquieto, tratando de hablar, con la voz raspada por dentro. No fue ella, alcanzó a decir entre gemidos. Déjenla. Pero esas palabras fueron gasolina para su madre. ¡Cállate!, le gritó con los ojos desbordados. Mírate cómo estás por defender a esta maldita bruja. Luego se volvió hacia mí. Me miró de arriba abajo como si yo fuera un animal en el corral. Desde el primer día supe que no servías, escupió, igual de torcida que tu madre. Don Ernesto se acercó. Lo tenía tan cerca que sentí su aliento caliente, su rabia pura. Si mi hijo se muere, murmuró con la voz apretada, vas a pagar, te lo juro. Santiago empezó a agitarse más, jadeando. Yo quise tocarlo, calmarlo, pero doña Clara me empujó con fuerza. Ni lo toques, chilló. Ya bastante daño le hiciste. Cuando se fueron, la casa se volvió más fría que nunca. Y entendí, sin necesidad de brujería, que ya no me veían como esposa, sino como la bruja a la que culpar de todo. El rechazo no llegó de golpe. Fue cerrándose como un cerco, apretando lento, sin ruido, como hacen las cosas más peligrosas. Al principio solo dejaron de saludarme. Luego cruzaban la calle al verme venir. Después, las puertas empezaron a cerrarse sin decir palabra, como si el viento del pueblo ya no me reconociera como suya. En la tienda fingían no verme. En el mercado me daban lo más marchito, lo más caro. En la iglesia, los bancos a mi alrededor siempre quedaban vacíos, como si cargar con un esposo herido fuera contagioso, como si la carne quemada trajera maldición. Una mañana, al abrir la puerta, la vi, una cruz negra pintada con carbón, torcida pero firme, marcada con rabia. No era una broma, era un mensaje. El desprecio se había vuelto señalamiento. Santiago seguía entre la vida y la muerte, pero nadie preguntaba por él, nadie ayudaba, nadie tocaba la puerta. Era como si ya lo hubieran enterrado, como si el fuego lo hubiera borrado también de sus memorias. Yo limpiaba sus heridas con cuidado, cambiaba las vendas con manos temblorosas, soportaba el olor a carne abierta y el silencio que se colaba por las ventanas, cargado de juicios y cuchicheos. Por las noches, mientras él respiraba a duras penas, yo escuchaba cosas, pasos afuera, murmullos, risas nerviosas, gente que pasaba solo para confirmar que seguíamos vivos, o para desear que no. Una vez, mientras le cambiaba la venda del pecho, Santiago abrió los ojos con dificultad. Me miró como si fuera a decir algo, pero solo alcanzó a gemir bajito. Le acaricié la frente, caliente por la fiebre. No les tengas miedo, le susurré, acercando mi cara a la suya. Ya decidieron lo que soy. Ese día dejé de esperar compasión. Ya no buscaba ayuda ni explicación, solo pensaba en lo único que me quedaba. ¿Cómo iba a responder a tanta humillación? ¿Cómo iba a levantarme de entre las cenizas sin volverme polvo yo también? Santiago murió al amanecer, justo cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. Su último aliento fue un gemido bajo, cansado, como si hasta el sufrimiento se le hubiera agotado. Me quedé sentada junto a él, con la mano en su frente, esperando algo que no llegó. No hubo paz, no hubo señales, solo el silencio, espeso, redondo. Lloré como nunca. Era mi amor, el único que me quedaba en el mundo después de la muerte de mi madre. Lo perdí todo en ese instante. Cerré las puertas, bajé las cortinas, encendí todas las velas que quedaban. La casa se volvió cueva, refugio, santuario. Me quedé sola con el cuerpo, como debía ser. El pueblo tardó en llegar, como si la muerte de Santiago no les doliera, como si supieran que ya estaba muerto desde antes. Antes de que tocaran la puerta, hice lo que ya había decidido días atrás. No fue impulso, fue promesa.
Con manos firmes, separé lo que el fuego había dejado. Partes de su carne endurecida, trozos de piel marcada, restos que hablaban más del dolor que de la vida. No sentí asco, sentí necesidad, sentí propósito. «Perdóname», murmuré con la voz baja, temblorosa pero decidida. «Pero todavía no terminas de ayudarme». Guardé cada pedazo con cuidado, envuelto en telas, sellado en frascos, acompañado de rezos antiguos, de palabras que mi madre me enseñó en susurros, cuando la noche pesaba más que el día. Cerré el cuarto y esperé. Cuando la gente por fin llegó, ya era tarde para preguntas. Me vieron parada junto al cuerpo, vestida de negro, con la mirada perdida y las manos limpias. Nadie me tocó, nadie me abrazó, ni siquiera los que antes fingían respeto. El velorio fue seco, lleno de miradas torcidas y murmullos entre dientes. «Ahí está la bruja», susurraban. «Ni siquiera llora». Y no lloré más. Lo justo, lo necesario. Bajé la cabeza y esperé, porque la venganza no se apura. Como los trabajos bien hechos, necesita tiempo. Silencio, intención. Ese día enterré a Santiago, pero no enterré todo de él, y lo que guardé no fue por amor, fue por justicia. El entierro fue triste y seco, sin consuelo ni palabras que sirvieran de algo. La tierra cayó sobre el ataúd con un sonido hueco que todavía me retumba en el pecho, como si cada palada fuera un golpe directo al corazón. Yo ya tenía el plan de vengarme de mis suegros, de todo el sufrimiento, de las humillaciones, de haber permitido que el pueblo me juzgara y me señalara como bruja. Ese día no enterré solo a Santiago. Enterré la última parte de mí que todavía creía en la compasión. Mis suegros lloraban fuerte, exagerado, pero no me miraban, como si yo no existiera, como si Santiago hubiera muerto sin esposa. Cuando todo terminó y la gente empezó a irse, me acerqué despacio. Tenía los ojos rojos y la voz temblorosa, cuidando cada gesto, cada respiración, como me enseñó mi madre cuando había que decir mentiras necesarias. «Tengo que decirles algo», murmuré bajando la cabeza. «Estoy esperando un hijo de Santiago». El silencio fue inmediato, pesado. Doña Clara abrió los ojos como si no hubiera entendido. Don Ernesto apretó la mandíbula. Por primera vez desde que me conocieron, vi algo distinto en sus miradas. ¿Interés? No, cariño. No compasión. Interés puro. ¿Estás segura?, preguntó doña Clara acercándose un poco más. «Sí, señora», respondí llevándome la mano al vientre. «El médico lo confirmó antes de que pasara todo. Les dije que no quería quedarme en el pueblo, que pensaba irme lejos, empezar de nuevo, que el niño merecía crecer con su sangre, con su apellido, sin cargar conmigo ni con los chismes. Todo era mentira. No estaba embarazada, pero ellos no necesitaban la verdad, necesitaban esperanza, y yo sabía usarla. Antes de irme», agregué con voz suave, «quisiera que cenáramos juntos, en paz, como familia». Dudaron, se miraron entre ellos. Al final aceptaron. La promesa del nieto pesó más que el odio. Esa noche preparé un pozole espeso, lento, como se hacen las cosas importantes. Mientras el maíz hervía, fui agregando hierbas que no se venden en el mercado, rezos torcidos y palabras viejas que mi madre solo decía cuando el corazón estaba oscuro. También coloqué los restos de piel y del cuerpo de Santiago que había retirado y guardado, molidos fino, mezclándolos con cuidado, sin prisa. La olla se cargó con todo el rencor que me habían sembrado. Cuando se sentaron a la mesa, sonreí poco, fingí palidez, fingí debilidad. «El embarazo», expliqué llevándome la mano al vientre, «no me deja comer». Ellos comieron con gusto, repitieron plato, hablaron del futuro, del niño, del apellido. Yo los miré en silencio, contando cada cucharada, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El plan estaba servido. Y nadie sospechó nada. No tardaron en empezar a sentirse mal.
Fue casi inmediato, como si el cuerpo hubiera reconocido tarde lo que la lengua aceptó sin pensar. Doña Clara fue la primera. Dejó la cuchara a medio camino y se llevó la mano al pecho, respirando raro, corto, como si el aire se le negara de golpe. Sus ojos buscaron los míos, llenos de confusión. Don Ernesto soltó una risa nerviosa, forzada, queriendo burlarse. «Ha de ser el calor», dijo intentando sonar firme. «Fue un día pesado». Pero la voz se le atoró en la garganta. Empezó a sudar frío, a limpiarse la frente con el dorso de la mano, y el color se le fue del rostro. Yo seguí sentada frente a ellos, con las manos cruzadas sobre el vientre, sin apuro, escuchando cómo el cuerpo les avisaba que ya era tarde para arrepentirse. Doña Clara fue la primera en entenderlo. «¿Qué? ¿Qué nos hiciste?», preguntó con la voz rota, los ojos vidriosos. Me levanté despacio. Caminé hasta la mesa y me incliné un poco, lo suficiente para que me escucharan bien, para que no quedara duda. «Así se paga», les dije en voz baja. «Así se mueren los miserables como ustedes, por la boca». Don Ernesto intentó ponerse de pie. Las piernas no le respondieron. Cayó de rodillas y empezó a vomitar un líquido negro, espeso, que le manchó la camisa y el suelo. Doña Clara gritó, un grito largo, animal, antes de doblarse sobre la mesa y expulsar la misma negrura por la boca. Sus cuerpos se retorcían, chocaban con las sillas, arañaban el piso como si pudieran abrir una salida donde no la había. Los ojos se les fueron poniendo blancos, perdidos. Yo no me moví, no parpadeé. Escuché los últimos ruidos que hicieron cuando ya no obedecían. Los gritos alertaron a los vecinos. Alguien corrió, alguien gritó, alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, mis suegros ya estaban muertos, torcidos en posiciones imposibles, la boca manchada, el olor espeso flotando en la casa como una sentencia. Yo seguía ahí, de pie, serena, sin llorar, sin temblar. No opuse resistencia cuando me tomaron de los brazos y me sacaron. En la comandancia me preguntaron una y otra vez qué había pasado. Yo los miré de frente y dije lo único que era verdad. Perdí a mi madre, declaré sin bajar la mirada. Luego perdí a Santiago. Y después me quitaron hasta la dignidad. Ya nada me importaba. Solo sentir el gusto de la venganza después de tantas humillaciones. Nadie respondió. Me dejaron sola, con el silencio y la certeza de que, aunque me encerraran, lo que hice ya estaba hecho. Y eso, nadie me lo iba a quitar. En San Andrés Tzicuilán, un pueblito escondido entre montañas y cafetales, vivía una familia que, para los ojos de los demás, parecía feliz. Pero la fachada de su casona de adobe, pintada de cal blanca, escondía más secretos que paredes. Leonardo y Emiliano Gómez crecieron entre rezos maldichos, ruidos extraños por la noche y veladoras negras que ardían sin apagarse jamás. Doña Hermelinda, su madre, era conocida por todo el pueblo como la bruja silenciosa. Nadie la escuchaba hablar en la calle, pero en su patio siempre se escuchaba el cuchicheo de sus conjuros, el rechinar de frascos llenos de clavos oxidados y un olor a hierbas podridas que se colaba por las rendijas. Don Rogelio, el padre, era un hombre flaco, con bigote ralo y mirada dura. Cada mañana, mientras encendía un cigarro barato que olía a azufre, reunía a sus hijos cerca del corral de gallinas viejas. «No salgan del corral», ordenaba don Rogelio soltando el humo por la nariz, como si fuera un demonio cansado. Si uno de los niños intentaba correr hacia la calle de terracería, don Rogelio afilaba su machete y lo clavaba en la mesa para asustarlos. Leonardo, el mayor, cuidaba a Emiliano como podía. Por las noches, cuando el viento silbaba entre las tejas sueltas, los dos se acurrucaban en la misma cama de madera carcomida. Emiliano lloraba bajito, con la cobija hasta la frente. «¿Por qué mamá prende tantas velas?», preguntó Emiliano una noche,
con los ojos grandes y llenos de lágrimas. «Porque quiere atarnos», susurró Leonardo, mirando la sombra de su madre parada frente al altar de San Cipriano. Los vecinos más viejos murmuraban que doña Ermelinda le había vendido su alma al mismísimo diablo para que sus hijos nunca se atrevieran a abandonarla. Decían que enterraba fotos de ellos en frascos llenos de sal y que por eso Leonardo y Emiliano sentían un frío constante en los pies. Cuando algún curioso se acercaba a la casa, se topaba con las veladoras negras encendidas, alineadas sobre la barda de piedra como centinelas del otro mundo. Nadie se atrevía a preguntar por qué nunca se apagaban. Una tarde, don Rogelio se acercó a Leonardo mientras él barría el patio. «Si alguien te pregunta por tu madre, di que está rezando», ordenó don Rogelio, escupiendo un gargajo cerca de sus botas gastadas. «Sí, papá», respondió Leonardo, tragándose las ganas de llorar. Dentro de la casona, Ermelinda murmuraba palabras en náhuatl mientras hundía alfileres en un muñeco de trapo. La vela negra chisporroteó como si algo invisible respirara cerca de ella. En la habitación de los niños, Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Leo, tengo miedo», susurró Emiliano, abrazando a su hermano. «Cállate y duerme», pidió Leonardo, aunque también temblaba. Esa noche, las veladoras negras brillaron más que nunca, y la casa entera pareció guardar la respiración. Las noches en el pueblo eran tan calladas que se escuchaba el crujir de los árboles secos detrás de la casa. El viento arrastraba hojas muertas que golpeaban las paredes de adobe, como si alguien tocara para entrar. Emiliano empezaba a ver sombras cada vez que intentaba dormir. «¿Viste algo, Leo?», preguntó Emiliano con voz temblorosa, abrazando su almohada remendada. «No preguntes eso», respondió Leonardo, firme, apretando los dientes para no temblar también. Mientras tanto, doña Ermelinda pasaba horas hurgando entre frascos y hierbas colgadas en la cocina. A veces se escuchaba cómo molía raíces secas en un mortero de piedra y murmuraba palabras incomprensibles. Se decía que guardaba pequeños frascos con uñas, cabellos y tierra del cementerio, y que mezclaba todo en los caldos para silenciar a sus hijos. Rogelio se sentaba cerca de la mesa, fumando uno tras otro sus cigarros baratos. Miraba a Ermelinda trabajar sin abrir la boca, como si el humo le cerrara la lengua. De vez en cuando, soltaba una carcajada ronca cuando ella lanzaba los restos de hierbas al fogón, y el fuego chisporroteaba como si hablara. Por las tardes, Ermelinda recogía hojas secas detrás del panteón y regresaba cargada de ramas amarradas con hilos rojos. Con eso cocinaba frijoles negros espesos que olían raro. Leonardo y Emiliano comían sin mirarla a los ojos. «Come todo», ordenaba doña Ermelinda, deteniéndose a vigilar cada cucharada. Leonardo sentía que cada bocado le cocía la lengua por dentro. Emiliano, casi sin voz, tenía pesadillas donde veía a su madre cortándole la garganta con un cuchillo oxidado. Cada noche despertaba sudando frío, mirando el techo rajado como si de ahí saliera la bruja. Nadie en la escuela sospechaba nada. Los maestros solo veían a dos niños callados y obedientes. Si algún vecino preguntaba por los moretones en los brazos de Emiliano, don Rogelio soltaba su respuesta de siempre. Se cayó jugando en el corral. «No le digas nada a nadie», ordenaba Leonardo a su hermano tomándolo del brazo antes de entrar al salón. «No diré nada», prometía Emiliano bajando la mirada. Esa noche, el silencio de la casa fue tan espeso que parecía tragarse cada susurro. Afuera, las veladoras negras ardían sin cansarse, como ojos que vigilaban que nadie rompiera el secreto. Leonardo empezó a juntar rabia el día que encontró fotos quemadas de su infancia escondidas en el altar de su madre. Revisaba un cajón buscando un lápiz cuando vio los pedazos chamuscados. Su carita de bebé, su primer cumpleaños, todo reducido a cenizas pegadas en un plato de barro. «¿Por qué haces esto?», preguntó Leonardo, sosteniendo un retrato roto entre sus dedos sucios de tierra. «Porque eres mío»,
respondió doña Ermelinda sin mirarlo, mientras tiraba hojas secas en una olla hirviendo. Desde el corredor, don Rogelio soltó una carcajada ronca y golpeó la pared con la palma. «No metas las narices donde no debes, mocoso», gritó don Rogelio, encendiendo un cigarro y dejando un hilo de humo espeso en el aire. Esa noche, Rogelio llegó más borracho de lo normal. Olía a aguardiente barato y sudor rancio. Empujó la puerta del cuarto de Emiliano con una patada, lo jaló de la cobija y lo zarandeó como a un costal de maíz. Emiliano despertó entre gritos ahogados. «¡No chilles, cabrón!», gritó don Rogelio levantando el cinturón y soltándole un golpe seco en la espalda. Emiliano lloraba de puro miedo, tapándose la cabeza con las manos. Cada golpe tronaba como un látigo en la oscuridad. Desde la otra cama, Leonardo escuchaba todo. Quiso levantarse, pero algo dentro de su mente le gritó que no podía. Sus piernas pesaban como plomo. Recordó las veladoras negras y la tierra podrida bajo el piso. El maleficio los tenía amarrados, como perros con correa. Cuando todo quedó en silencio, Emiliano temblaba sobre la sábana rota. Don Rogelio se salió del cuarto arrastrando los pies, mascullando palabras sin sentido. A la mañana siguiente, doña Ermelinda entró al cuarto cargando un puñado de hojas de ruda fresca. Sin decir nada, levantó la camisa de Emiliano, dejando ver las marcas moradas que se extendían como raíces. «No te quejes, fue por tu bien», susurró doña Ermelinda, pegándole las hojas en la espalda. Luego le sopló la nuca, como si el aire frío pudiera calmarle el ardor. Leonardo miraba desde la puerta, apretando los puños hasta hacerse marcas en la palma. Emiliano, con los ojos hinchados de tanto llorar, apenas se atrevía a parpadear. Esa tarde, mientras doña Ermelinda enterraba más frascos detrás del corral, Emiliano sintió un miedo nuevo. Temía que la brujería de su madre lo hiciera amar su propia cárcel, y que, cuando quisiera huir, ya fuera demasiado tarde. El único que notaba algo raro era don Teófilo, el maestro de la escuelita del pueblo. No era hombre de muchos chismes, pero sus ojos viejos veían lo que nadie quería ver. Cada mañana, cuando Leonardo llegaba con la cabeza gacha y las mangas largas tapándole los brazos, don Teófilo fruncía el ceño. «Leonardo, ¿estás bien?», preguntó don Teófilo un lunes, al verlo con moretones oscuros cerca de los codos. «No pasa nada, profe», respondió Leonardo bajando la mirada para que no le viera la rabia atrapada en los ojos. Emiliano apenas podía concentrarse. A veces se orinaba en los recreos, escondiéndose detrás del árbol grande. Los demás niños se burlaban de él, pero Leonardo siempre estaba ahí para defenderlo. Una vez le dio un empujón a un chamaco metiche que se reía demasiado fuerte. «No se metan con mi hermano», advirtió Leonardo, empujándolo contra la barda de piedra. Los otros se quedaron callados. Los rumores crecían. Decían que la casa de los Gómez olía a veladoras quemadas y hojas podridas, que por las noches se escuchaban gritos que no parecían humanos. Pero nadie hacía nada porque todos le temían a doña Ermelinda. Un día, don Teófilo se armó de valor. Caminó hasta la casona después de clases, con su sombrero en la mano. Golpeó la puerta 3 veces. Doña Ermelinda abrió apenas un poco, dejando salir el olor a humo y a hierbas rancias. «Quiero hablar de sus hijos», dijo don Teófilo, mirando a Ermelinda a los ojos. «Mis hijos están bien», dijo doña Ermelinda sin cambiar el tono. Luego cerró la puerta en su cara como si fuera un portazo al mismo diablo. Detrás de ella, don Rogelio se asomó entre las sombras y le hizo la seña de la cruz a don Teófilo, como advirtiéndole que no se metiera en lo que no debía. El maestro se quedó parado en la banqueta, apretando su sombrero con las manos sudadas. Esa noche, Leonardo se sentó en la cama de Emiliano. Lo miró a los ojos, decidido. «Si no salimos, nos morimos aquí», susurró Leonardo, con voz entrecortada por el miedo. Emiliano no dijo nada, solo lo abrazó, llorando como niño pequeño. Afuera,
Las veladoras negras ardían más alto que nunca. Emiliano no pudo más con la curiosidad. Una tarde, mientras doña Ermelinda preparaba un brebaje en la cocina y don Rogelio dormía la siesta con la botella de aguardiente en la mano, Emiliano empujó la puerta del cuarto de su madre. Adentro, entre veladoras apagadas y un olor a cera derretida, vio un viejo baúl de madera, cubierto con un trapo negro. Se acercó sin hacer ruido. El candado estaba roto, como si alguien lo hubiera forzado antes. Levantó la tapa despacio y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahí dentro, encontró frascos llenos de cabellos, fotos de él y Leonardo de niños, veladoras usadas y papeles amarillentos manchados de cera. ¿Qué es esto?, preguntó Emiliano, sosteniendo un mechón de su propio cabello entre los dedos temblorosos. Leonardo se acercó detrás de él, con el corazón golpeándole el pecho. «Es brujería», respondió Leonardo, mirando los símbolos pintados con sangre seca en las fotos. Cada dibujo parecía retorcerse bajo la luz que se filtraba por la rendija de la ventana. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Doña Ermelinda los encontró hurgando en su baúl, con los ojos inyectados de furia. «¡Malagradecidos!», gritó doña Ermelinda lanzando una escoba hacia ellos. Emiliano se cubrió la cara y cayó de rodillas. Don Rogelio apareció detrás de ella, tambaleándose. Traía el cinturón enrollado en la mano, pero no lo usó. En lugar de eso, dio un paso al frente y soltó un golpe seco en la cabeza de Leonardo. «Aprende a respetar a tu madre», dijo don Rogelio, escupiendo al suelo mientras miraba a Leonardo retorcerse de dolor. Ermelinda se agachó, tomó los frascos uno por uno y los volvió a meter al baúl como si estuviera guardando un tesoro maldito. Los cerró con un portazo y murmuró palabras en náhuatl, acariciando la tapa con las uñas largas. Esa noche, mientras Emiliano intentaba dormir con un chichón en la frente, Ermelinda encendió 3 veladoras negras junto al altar. Rezó a la Santa Muerte con voz ronca, suplicando que sus hijos nunca pudieran traicionarla ni salir de esa casa sin su permiso. Leonardo, con la cabeza vendada, sintió que algo dentro de él cambiaba. El miedo se le transformaba en odio. Emiliano, entre sollozos, se tapó hasta la cabeza con la cobija y le pidió perdón a la Virgen, susurrando que no volvería a tocar nada nunca más. Afuera, el viento hizo vibrar las ventanas, como si la casa celebrara que seguían atrapados. El tiempo fue pasando y los niños crecieron. Ya no eran esos 2 chamacos que se escondían bajo la cobija cuando el viento silbaba entre las tejas. Ahora eran adolescentes, con la espalda encorvada de tanto miedo guardado. Cada golpe, cada rezo maldito, los había amarrado a esa casa como raíces podridas. Era día de la feria patronal. En la plaza, el pueblo entero bailaba al ritmo de la banda. Entre luces de colores y serpentinas, Leonardo tomó a Emiliano del brazo y lo llevó detrás de la iglesia. «Nos vamos esta noche», dijo Leonardo, mirándolo a los ojos con una determinación que dolía. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Dudaba, temía que la brujería de su madre los siguiera aunque cruzaran la última calle. «¿Y si no se encuentra?», susurró Emiliano apretando los puños. «No va a encontrarnos». «Te lo prometo», respondió Leonardo, aunque por dentro sabía que escapar no sería tan fácil. Mientras tanto, doña Ermelinda estaba en la casa. Frente a su altar, quemaba veladoras negras una tras otra. Murmuraba palabras en voz baja, amarrando listones rojos a un muñeco de trapo con 2 mechones de cabello pegados con cera. «De aquí no salen, de aquí no salen», repetía Ermelinda clavando alfileres en los pies del muñeco. Don Rogelio, ajeno a todo, se empinaba jarras de pulque con sus compadres en un rincón de la plaza. Se reía como mula, hablando pestes de Leonardo. «Es un mal hijo», decía don Rogelio con la voz pastosa. Ermelinda, en su mente, asentía, sintiendo que su poder era suficiente para retenerlos. Cuando regresaron a casa, las luces del altar seguían encendidas. Ermelinda los esperaba sentada junto a la mesa,
oliendo a humo y sudor frío. ¿Dónde estaban?, preguntó Ermelinda, mirándolos como víbora a punto de morder. En la feria, madre, respondió Emiliano temblando mientras le sudaban las manos. Ermelinda levantó la mano y lo abofeteó sin piedad. De aquí no salen, nunca, dijo Ermelinda, con la voz tan baja que daba más miedo que un grito. Don Rogelio se acercó, cerró la puerta con llave y la giró 2 veces. El candado sonó como una risa vieja. Esa noche, la casa entera pareció burlarse de sus ganas de huir. Fueron muchos años aguantando humillaciones, golpes y maldiciones susurradas entre veladoras negras. Leonardo y Emiliano, ya con la voz rota de tanto callar, estaban entrando a la fase adulta cuando se miraron a los ojos y supieron que ya no podían más. Pasaron días planeando algo que nadie en el pueblo se atrevería a imaginar. Leonardo se pasó toda la madrugada sentado en la cocina, con la mirada fija en la puerta del cuarto de sus padres. Podía escuchar la respiración pesada de don Rogelio, los ronquidos que se mezclaban con el murmullo de Ermelinda, que hablaba dormida como si rezara sus conjuros hasta en sueños. Despertó a Emiliano cuando el gallo apenas cantaba. Lo sacudió despacito para que no gritara. «Hoy se acaba», susurró Leonardo, poniendo un martillo frío en las manos temblorosas de su hermano. Emiliano empezó a llorar. Tenía la cara pálida, las ojeras hundidas de tantas noches sin dormir. «¿Estás seguro?», preguntó Emiliano con la voz hecha trizas, sosteniendo el martillo como si le quemara. «No hay vuelta atrás», respondió Leonardo, mirando de reojo el altar de la Santa Muerte que los vigilaba desde la esquina. Las veladoras negras chisporroteaban como si se burlaran. Cuando doña Ermelinda salió del cuarto para ir a la cocina, medio adormilada y despeinada, Leonardo se plantó frente a ella. No dudó. Levantó el martillo y se lo estrelló en la cabeza. Un golpe seco, un crujido horrible. Ermelinda gritó como bestia herida. «¡Hijos del demonio!», gritó Ermelinda, cayendo de rodillas mientras la sangre le empapaba el rebozo. Don Rogelio despertó por el escándalo y salió tambaleándose, con el machete en la mano. Emiliano lo miró con lágrimas corriéndole por las mejillas. Antes de que Rogelio pudiera abrir la boca, Emiliano lo apuñaló en el estómago con un cuchillo de cocina. «¡No más brujerías!», gritó Emiliano, soltando el cuchillo y llorando sobre el cuerpo de su padre. La sangre se mezcló con la cera negra que escurría de las veladoras caídas. Los hermanos se miraron, respirando rápido, manchados de rojo hasta los codos. Por primera vez, sintieron que la casa guardaba silencio. No sabían si el maleficio terminaba o apenas empezaba. Los hermanos arrastraron los cuerpos hasta el corral, pisando la tierra húmeda que apestaban a gallinero viejo y humo de veladora. El peso de don Rogelio se les iba resbalando de las manos, dejando un rastro de sangre que se mezclaba con el lodo. Ermelinda, envuelta en un costal deshilachado, parecía un bulto sin forma. Leonardo respiraba con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina se le atoraba en el pecho. «Nadie puede saber», dijo Leonardo, mirando a su hermano con los ojos rojos de cansancio. Emiliano no respondió. Se agachó a juntar ramas secas, botellas vacías de aceite rancio y un par de trapos manchados. Sus manos temblaban tanto que casi se le caía la caja de cerillos. Cuando la primera chispa prendió, el miedo le subió hasta la nuca. «¿Y si nos descubren?», preguntó Emiliano, mirando cómo el fuego empezaba a lamer los costales. «Ya nos perdimos, Emi», respondió Leonardo abrazándolo por la espalda. El calor les quemaba la piel, pero no se movieron. El fuego iluminó la madrugada de San Andrés Tzicuilan. Las llamas bailaron como lenguas rojas entre las sombras del corral. Los perros callejeros aullaban a lo lejos, como si entendieran que algo malo se estaba borrando de este mundo. Dentro de la casa, las veladoras negras se derretían solas sobre el altar, dejando un rastro de cera caliente que olía a muerte. «¿Y el altar?», preguntó Emiliano, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano.
Todo, respondió Leonardo mirando la casa como si fuera un monstruo de adobe. Regresaron adentro y se pararon frente a la sala donde doña Ermelinda guardaba sus frascos, muñecos y rezos. Leonardo volcó una cubeta con aceite de cocina, empapando las paredes manchadas de hollín. Emiliano encendió un trapo y lo aventó sin pensar. El fuego se tragó los santos, los frascos con clavos y las fotos manchadas de sal negra. El humo se mezcló con el olor a carne quemada, cera derretida y hojas podridas. Por la mañana, cuando el fuego se apagó solo, los vecinos vieron la columna de humo negro desde la calle. Se acercaron a la barda de piedra, pero nadie se atrevió a entrar. Sentían una paz extraña, como si, al quemar esos cuerpos, se hubieran arrancado la piel podrida de tantos años de rezos oscuros. Leonardo y Emiliano durmieron tirados en el piso frío de la cocina, envueltos en un costal, respirando humo que aún se colaba por las rendijas. Pero esa calma duró poco. La policía municipal llegó al pueblo cuando el rumor se regó como pólvora entre vecinos curiosos. Una patrulla se detuvo frente a la barda de piedra. El comandante Espinosa, con su uniforme sudado y mirada cansada, caminó directo al corral todavía humeante. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el comandante Espinosa pateando un pedazo de madera quemada. Leonardo y Emiliano se quedaron uno al lado del otro, con la ropa manchada de hollín. «Fue un accidente con la estufa de lámina con queroseno», respondió Leonardo, evitando mirar al oficial a los ojos. «¿Dónde están sus padres?», preguntó el comandante, mirando a Emiliano, que bajó la cabeza. «Se quemaron», respondió Leonardo, sintiendo un nudo en la garganta. Los vecinos se agolparon detrás de la patrulla. Doña Tula, la chismosa más vieja del barrio, soltó su veneno. «Siempre fue bruja», dijo doña Tula, haciendo la señal de la cruz. Desde que llegaron, esa casa olía a velas negras. Los policías empezaron a revolver las cenizas. Encontraron restos de huesos y trozos de metal retorcido. Emiliano sintió que la espalda le sudaba frío. «Yo no quería matarlos», lloró Emiliano de pronto, sin poder sostenerse más. «Fue él quien planeó todo», dijo, señalando a Leonardo con la mano temblorosa. Leonardo bajó la mirada. Por dentro sintió que el altar seguía vivo, brillando en su mente como si nunca hubiera ardido de verdad. Leonardo y Emiliano fueron llevados esposados a la cárcel municipal de Zacapoaxtla. Los subieron a la patrulla como si fueran animales salvajes, mientras el pueblo se juntaba en las banquetas, murmurando oraciones y santiguándose a escondidas. Nadie se atrevía a mirarlos directo a los ojos. En la entrada de la comandancia, un periodista local les tomó una foto con su cámara vieja. Leonardo levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada. «No somos monstruos», dijo Leonardo sintiendo la voz temblarle, pero firme. Emiliano apenas podía hablar. Tenía la cara manchada de ceniza y miedo. «No podía más», susurró Emiliano, mirando el suelo polvoriento. Los huesos de don Rogelio y doña Ermelinda fueron enterrados sin rezos, en un pedazo de tierra lejos del panteón. El párroco se negó a bendecir cuerpos manchados de maleficio. Nadie quiso cargar los costales hasta la fosa. Al final, unos peones lo hicieron a regañadientes, rezando avemarías a medio camino. Pronto se corrió el rumor de que Ermelinda seguía apareciéndose en los sueños de algunos niños, pidiendo veladoras negras y rezos para volver. Nadie se atrevía a acercarse a la vieja casona. En la celda, Leonardo rezaba cada noche con los ojos cerrados, sintiendo la sombra de su madre merodear por la mente. Emiliano se acurrucaba junto a la pared, respirando el mismo polvo húmedo. «¿Lo hicimos bien?», preguntó Emiliano con voz pequeña. «Nos liberamos», respondió Leonardo, tomándole la mano, sintiendo que, aunque sus cuerpos estuvieran encerrados, por fin podían dormir sin miedo. Afuera, el pueblo seguía murmurando oraciones, temiendo a los hijos del maleficio. Pero dentro de esas paredes frías, por primera vez, Leonardo y Emiliano se sentían libres.
libres de la brujería, del miedo y de una casa que nunca volvería a encender sus veladoras negras. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.